Cuando uno aprende a nadar, un día se mete en el agua y se da cuenta de que ya no se hunde. La finalidad se halla implícita en la acción misma y es consecuencia de ella. A partir de este ejemplo podemos empezar a hablar del tema de este vídeo, el Wu Wei. El Wu Wei es uno de los principales conceptos de la filosofía taoísta y significa literalmente no hacer o no actuar. Pero no hacer no es lo mismo que quedarnos de brazos cruzados. No hacer sería y es mejor traducido como no forzar. Las personas extraemos el placer verdadero de la actividad, pero una actividad sin forzar, como cuando aprendemos a nadar. Cuando el motivante para realizar cierta acción es meramente lograr X objetivo o resultado, en ese caso nos desviamos del camino del Tao y estamos forzando. Esto es, como dice Alan Watts, proponerte no pensar en un elefante verde. En el momento en que esa idea se implanta en nuestra cabeza, es imposible no pensar en ella. El bienestar real surge de la actividad y no de su resultado. El placer que pueda otorgar el resultado es totalmente fugaz. Cuanto más nos obsesionamos con el resultado, más difícil se nos hace el lograrlo. Todo esto que acabo de explicar es expresado en el Tao Te Ching, uno de los más importantes escritos de la filosofía taoísta, escrita por Lao Tse, y dice lo siguiente: el sabio gestiona los asuntos sin hacer nada, y transmite sus instrucciones sin el uso de la palabra. Todas las cosas surgen y no hay ninguna que decline mostrarse. Crecen y no se reclama su propiedad. Pasan por sus procesos y no hay expectativa de una recompensa por los resultados. El trabajo se realiza y no hay descanso en él, como un logro. El trabajo está hecho, pero nadie puede ver cómo. Es esto lo que hace que el poder no deje de ser. El trabajo está hecho y nadie puede ver cómo. Esta es una de las partes más importantes de este párrafo. Cuando nos proponemos un objetivo entre ceja y ceja, invertimos sobre todo al inicio una cantidad de tiempo en pensar conscientemente acerca de cómo y cuándo vamos a lograr dicho objetivo. Recreamos en nuestra mente como si de un mantra se tratase el cómo lo haremos para lograr el objetivo, y no podemos parar de pensar en ello todo el día. Y es este uno de nuestros mayores errores. Pues como dice la frase de Lao Tse, nadie puede ver cómo se hace el trabajo. ¿Acaso recuerdas el día en que ya finalmente aprendiste a leer? Quiero aclarar que esto no quiere decir que no planifiquemos nada. Al contrario, que planifiquemos, pero de forma simple, sin obsesionarnos y dejando ir la ilusión de que podemos controlar su resultado. Wu Wei tampoco significa que nos quedemos sentados y que tan solo con imaginar todos nuestros objetivos sean realizados. Sé que todo esto suena muy abstracto para la mayoría, así que he buscado algún ejemplo real. Y es que curiosamente, el famoso escritor y político británico, Bertrand Russell, detalló su proceso creativo en una de sus obras, y refleja de un modo casi idéntico el hacer taoísta a través del Wu Wei. Me di cuenta, por ejemplo, que si tengo que escribir sobre un tema especialmente complicado, el mejor plan es pensar sobre este con gran intensidad, la mayor intensidad de la que soy capaz, durante algunas horas o incluso días. Y al final me doy la orden, por decirlo de alguna manera, que el trabajo proseguirá en el subconsciente. Después de unos meses vuelvo conscientemente al tema y veo que el trabajo ya ha sido hecho. Antes de descubrir esta técnica, solía pasar esos meses preocupándome porque no estaba progresando. No llegué a la solución antes por preocuparme de ese modo, y esos meses fueron malgastados, mientras que ahora puedo dedicarlos a otros proyectos. Decía que es curioso porque sus conocimientos acerca del taoísmo eran muy vagos y llenos de prejuicios. Sin embargo, a la hora de actuar en su vida particular, estaba yendo con el Tao. Al final del día no importan las ideas, importa lo que haces y cómo lo haces. No es Bertrand Russell el único ejemplo de una persona para nada familiarizada con el Tao que actúa acorde a este. Y es una buena prueba para mostrar que el concepto del Tao no es nada mágico, ni único a la filosofía oriental. Se trata de un estado de ánimo al que todos podemos llegar, actuando precisamente acorde al Tao, o en otras palabras, centrando nuestra energía en el momento presente y no en el pasado o en el futuro. Como el mismo Lao Tse escribe en aquel párrafo, pasan por sus procesos y no hay expectativa de un resultado. Porque ese es el gran problema. Cuando uno va al gimnasio porque quiere verse de un determinado modo, está buscando un estímulo que alcanzará nada más viéndose en el espejo de un determinado modo, o recibiendo un cumplido cuando llegue a la playa. Si ese estímulo finalmente no llega, lo dejará porque para esa persona la actividad no tendrá sentido. La idea es que ese estímulo se lo tiene que dar la acción, el ir al gimnasio, preparar la rutina, ejecutarla. Independientemente del resultado, se embarcará en este proceso, a pesar de los malos momentos que, como ya sabemos, son inesquivables. Tampoco debemos engañarnos, casi todo lo que hacemos tiene como propósito un resultado, pero la realidad es que en cierto punto, cuando uno llega a su objetivo, se da cuenta de que este por sí solo no le genera un bienestar. Llega un momento en que ese estímulo no basta, y estaremos siempre en busca de más, perdidos ante la falta de estímulos. Un ejemplo clarísimo son aquellos que acaban consumiendo anabolizantes
para cada vez verse más y más grandes, a pesar de que ni siquiera sean competidores de culturismo. Se hallan en una infinita persecución de estímulos, porque ellos entienden el entrenamiento a través del placer que les genera su resultado. Por este motivo es tan importante aprender a disfrutar de la acción, sin más pretextos. Y ya cierro este corto vídeo con el siguiente párrafo de Alan Watts. Existen muchos maestros que dicen, en realidad no hay nada que usted pueda hacer. Llegados a este momento hay que practicar la no acción, lo que los taoístas llaman el Wu Wei, no esforzarse por conseguir nada. Pero entonces nos damos cuenta de la dificultad que implica el no esforzarse. Es como tratar de no pensar en un elefante verde. Inmediatamente pensamos en él, así que llegamos a la descorazonadora conclusión de que nunca lograremos lo que queremos lograr, es decir, la liberación mediante el esfuerzo de la alternancia de los opuestos, y que tampoco podremos lograrlo sin esfuerzo. Normalmente cuando realizamos cualquier actividad deseamos ver un resultado enseguida, y si no es así lo dejamos. Eso es esforzarse. No esforzarse es cuando te centras en la actividad independientemente de si ves el resultado o no, como hacía el bueno de Bertrand Russell. Nada más, me despido. Dadle a me gusta si os ha parecido útil. Suscribiros si queréis ver más, y nos vemos en la próxima. Un saludo.